Su nombre era Valentina. Valentina Reyes Cruz. Viuda a los 28 años, con 7 meses de embarazo, una maleta de tela rayada que había sido de su madre y una madrastra que había esperado exactamente 3 días después del entierro para decirle que la casa ya no era suya. 3 días. El tiempo que tardó el olor a cempasúchil de los arreglos fúnebres en disiparse por los cuartos. El tiempo que tardó Consuelo Ibarra de Reyes, la segunda esposa de su padre, en calcular que con Valentina fuera del camino, el departamento en la colonia Narvarte quedaría libre para que su hijo de un matrimonio anterior lo ocupara sin complicaciones. El padre de Valentina, Ernesto Reyes, había muerto de un derrame cerebral un jueves de febrero, mientras desayunaba solo en la cocina, porque Consuelo había salido temprano a su clase de yoga. Valentina se había enterado por una llamada de la vecina del piso de abajo, que escuchó el golpe cuando su padre cayó. Para cuando llegó al hospital, ya no había nada que hacer. Rodrigo, su marido, había muerto 8 meses antes. Cáncer de páncreas, rápido y sin aviso, como son las cosas que no te dan tiempo de prepararte. Tenían 2 años de casados. El bebé que Valentina cargaba en el vientre había sido concebido 3 semanas antes de que el médico dijera la palabra que cambió todo. Rodrigo lo supo desde el principio. Nunca lo llamó problema. Lo llamó el mejor regalo que me pudiste dar antes de que me vaya. Valentina tenía un hermano menor, Diego, que vivía en Monterrey con su novia, y que llamó llorando cuando se enteró de la muerte del padre, pero no apareció ni para el velorio porque el vuelo estaba muy caro y el jefe no le daba permiso, y había muchas razones que en el fondo eran una sola, que Diego siempre había sabido esquivar lo difícil con una habilidad que Valentina nunca había podido aprender. Consuelo la llamó al cuarto el segundo día después del entierro. Se sentó en el sillón de la sala como si el sillón fuera un trono, y habló con esa voz suya de presentadora de televisión regional, modulada y falsa, que usaba para decir cosas hirientes con envoltura de razonabilidad. El departamento pasa a mí según el testamento, dijo. Ernesto lo dejó claro. Valentina la miró. Estaba parada junto a la ventana con las manos sobre el vientre, ese peso constante que le recordaba que la vida no pedía permiso para continuar. Ya lo sé, respondió. Solo necesito un tiempo para organizarme. Consuelo acomodó un cojín innecesariamente. El tiempo es relativo, dijo. Mi hijo necesita establecerse, y tú, con lo que viene en camino, mejor buscar algo adecuado para las circunstancias. Valentina esperó que hubiera algo más, una disculpa, una propuesta concreta, algo que demostrara que la mujer frente a ella recordaba que se trataba de una persona embarazada, que acababa de perder a su padre. Consuelo tomó su taza de café y cambió de canal en el televisor, como si la conversación hubiera terminado sola. Esa noche Valentina se sentó en el piso del cuarto que había sido el estudio de su padre, rodeada de sus cajas a medio empacar, con las manos sobre el vientre en la oscuridad. Pensó en su madre, muerta cuando Valentina tenía 12 años. Pensó en Rodrigo, en su manera de dormir con un brazo sobre los ojos, en cómo le gustaba el pan dulce de la panadería de la esquina y cómo siempre compraba de más porque decía que el pan nunca sobraba. Pensó en cada persona que podría llamar y fue descartando nombres uno por uno, porque conocía las respuestas antes de marcar. Sabía cuáles dirían que no tenían espacio, cuáles no contestarían, cuáles le darían consejos en lugar de ayuda. Cuando terminó de pensar, no quedaba nadie. Le quedaba el dinero de la caja de ahorro que Rodrigo había dejado, suficiente para 3 meses de renta en algún lugar pequeño y poco más. Le quedaba su trabajo de diseñadora gráfica freelance, que había pausado durante la enfermedad de Rodrigo y que tendría que retomar con urgencia después del parto. Le quedaba el bebé de 7 meses que se movía dentro de ella con esa indiferencia vital, de quien todavía no sabe lo que espera afuera. Salió de la casa de su padre un martes de marzo con la maleta de tela rayada, una mochila con la computadora y los documentos, y una bolsa de plástico con cosas que no habían cabido en ningún lado. Los dibujos que había hecho de Rodrigo durante su enfermedad, el rosario de su madre, un libro de poemas que nadie más querría y que por eso mismo era completamente suyo. Consuelo no salió a despedirla. Valentina llamó un Uber con el último saldo que le quedaba en la aplicación y le dio al chofer la dirección de un hotel de paso en la colonia Doctores, que había encontrado en internet, por ser lo más barato disponible en el momento. El chofer la miró por el espejo retrovisor, miró el vientre, miró las bolsas y no dijo nada durante todo el trayecto, que fue la forma más amable que tuvo de darle espacio. El cuarto del hotel olía a humedad y a desinfectante. Había una cama angosta,
un ventilador de plástico que hacía un ruido rítmico como de algo que estaba a punto de romperse, y una ventana que daba al muro del edificio de enfrente. Valentina se sentó en la cama con las manos juntas sobre el vientre, y se quedó así un tiempo que no supo calcular, sin llorar, sin pensar nada concreto, simplemente existiendo en ese cuarto mientras el ventilador hacía su ruido, y la Ciudad de México seguía su vida afuera sin enterarse de que ella estaba ahí. A los 4 días, el dinero del hotel empezaba a pesar de otra manera. Valentina salió a caminar porque necesitaba aire y porque el cuarto la estaba aplastando. Caminó sin rumbo fijo por la colonia Doctores, por calles que no conocía bien, entre puestos de tacos que abrían temprano, y ferreterías con cajas apiladas en las banquetas, y señoras que barrían sus entradas con escobas de vara. Fue en la calle Chimalpopoca donde lo vio. Un hombre mayor, de unos 70 años, con ropa buena pero desordenada, un saco de lana gris sobre camisa blanca, pantalón de vestir que había conocido mejores días, zapatos de piel que necesitaban bola. Estaba sentado en el borde de la banqueta, junto a una bolsa de basura volcada que evidentemente no era suya, mirando algo que sostenía entre las manos con una expresión que Valentina no supo clasificar de inmediato, pero que reconoció después como la de alguien que acaba de entender algo que preferiría no haber entendido. Valentina se detuvo porque el hombre tenía un corte en la frente, no grave pero visible, y porque nadie más en la calle parecía haberlo notado, o si lo habían notado habían decidido que no era su problema. ¿Está bien?, preguntó. El hombre levantó la vista. Tenía ojos oscuros, tranquilos, de los que no se sorprenden fácil. Una cicatriz antigua en la mandíbula. El cabello gris bien cortado aunque revuelto ahora por lo que fuera que le había pasado. «Me asaltaron», dijo con una calma que resultó más perturbadora que si hubiera estado alterado. 2 muchachos en moto. La cartera, el celular, las llaves del coche. Me empujaron y caí contra el poste. Valentina miró alrededor. No había nadie más cerca. Miró el corte. Miró las manos del hombre, que temblaban levemente, no de miedo sino de adrenalina bajando. ¿Tiene a alguien a quien llamar?, preguntó. El hombre hizo algo que podría ser una sonrisa, o podría ser el comienzo de algo que no quería convertirse en sonrisa. «Mi celular lo tienen los muchachos de la moto», dijo. Valentina buscó en su mochila. Encontró una servilleta de papel de una cafetería de hacía varios días, la única cosa limpia que tenía a la mano. Se la ofreció. «No es mucho», dijo, «para el corte», mientras. El hombre la tomó. La miró a ella, luego al vientre, luego a la maleta de tela rayada que Valentina llevaba porque no había tenido dónde dejarla. «Usted tampoco está pasando su mejor día», dijo. No era pregunta, era observación. Valentina sintió que ese comentario, dicho sin lástima, sin morbo, simplemente como constancia de lo evidente, era de alguna manera lo más honesto que alguien le había dicho en semanas. «No», respondió. «Tampoco». Se quedaron ahí en la banqueta de la calle Chimalpopoca, ella parada con su maleta, y él sentado con su saco gris y la servilleta contra la frente, como 2 personas que no tienen prisa, porque en este momento ningún otro lugar les exige estar. «Hay una farmacia a media cuadra», dijo Valentina. «Le puedo ayudar a llegar, si quiere». El hombre la miró un momento. Luego asintió. Se llamaba Gerardo. Gerardo Montaño Villanueva. Lo dijo mientras caminaban hacia la farmacia, despacio porque la banqueta estaba irregular, y él todavía estaba acomodando el susto en el cuerpo con esa manera que tiene la gente mayor de procesar las cosas físicas, de adentro hacia afuera. En la farmacia, el muchacho de la caja le vendió gasas y agua oxigenada, y un esparadrapo sin mirar mucho a ninguno de los dos. Valentina le ayudó a Gerardo a limpiar el corte, que de cerca era menos profundo de lo que parecía, más susto que herida. Sus manos sabían lo que hacían. Había aprendido de Rodrigo, que en sus últimos meses había necesitado cuidados que ella había aprendido sobre la marcha, porque no había otra opción. Gerardo la observaba mientras ella trabajaba. No con incomodidad, sino con esa atención que tienen las personas que han aprendido que la gente se revela en cómo hace las cosas, no en lo que dice. «¿Trabaja en salud?», preguntó. «Soy diseñadora», dijo Valentina. «Esto lo aprendí por necesidad». Gerardo asintió lentamente. «La necesidad es el peor maestro y el mejor al mismo tiempo», dijo. Cuando terminaron, Gerardo le preguntó si podía acompañarla a algún lado, que necesitaba llegar a una tienda con teléfono para comunicarse con alguien que pudiera ir por él. Valentina le dijo que no tenía prisa, que podía acompañarlo.
No lo dijo con lástima ni con heroísmo, lo dijo porque era verdad, porque en ese momento no tenía absolutamente nada más urgente que hacer, y porque había algo en ese hombre que hacía que estar cerca de él se sintiera como estar cerca de algo estable, aunque ella no hubiera podido explicar por qué. Encontraron una tienda de conveniencia 3 cuadras adelante. Gerardo pidió prestado el teléfono al encargado, que lo miró con desconfianza hasta que vio el saco de lana y los zapatos de piel y recalibró su evaluación. Marcó un número. Habló breve. «Alguien va a venir por mí», dijo. «Tardará media hora». Se sentaron en las sillas de plástico que había afuera de la tienda. El encargado les vendió 2 cafés en vaso de unicel sin que se los pidieran, lo cual fue un acto de humanidad pequeño y no menor. Gerardo tomó el café con las 2 manos. La miró. «Usted me salvó de estar tirado en esa banqueta sin saber qué hacer», dijo. «Quiero saber cómo se llama». «Valentina», dijo. «Valentina Reyes». «¿Y la maleta?», preguntó Gerardo. Valentina miró la maleta de tela rayada que tenía entre los pies. «Hay una historia larga», dijo. «Tengo media hora», dijo Gerardo. No era curiosidad intrusa. Era la invitación tranquila de alguien que tiene tiempo y está dispuesto a usarlo en escuchar. Valentina no supo exactamente por qué empezó a hablar, quizás porque llevaba semanas sin que nadie le hiciera esa clase de silencio disponible, el silencio de quien realmente escucha, en lugar de esperar su turno para hablar. Contó lo de Rodrigo, contó lo de su padre, contó lo de Consuelo y los 3 días y la maleta. No contó todo, pero contó suficiente para que la historia tuviera sentido. Gerardo escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, se quedó mirando su café. «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó. Valentina respiró. «Buscar un cuarto que pueda pagar, retomar el trabajo, tener al bebé, ordenar todo en ese orden o en el que resulte posible». Gerardo asintió despacio. «¿Tiene trabajo concreto ahora mismo?». Valentina dudó. «Tengo clientes con quienes trabajé antes. Necesito reactivar contactos, armar un portafolio actualizado, mandar correos, cosas que no he podido hacer porque las últimas semanas han sido lo que han sido». Gerardo giró el vaso de café entre las manos. «Yo tengo una empresa», dijo. «Varias en realidad. Empecé con una distribuidora de materiales de construcción hace 40 años y fui creciendo. Ahora son 4 negocios distintos. Mi hijo mayor los maneja en su mayoría. Lo que yo manejo directamente es un proyecto más chico, un hotel boutique en el centro de Oaxaca que estoy rehabilitando. Lo digo porque ese proyecto necesita diseño, identidad visual, papelería, el sistema completo de la imagen del lugar. Llevo meses buscando a alguien que lo haga bien y los que me han presentado no me han convencido». Valentina lo miró. No dijo nada. «No le estoy haciendo ningún favor», dijo Gerardo, leyendo lo que ella no había dicho en voz alta. «Le estoy ofreciendo trabajo porque necesito a alguien que lo haga y porque en 5 minutos de conversación he visto que usted piensa con claridad y trabaja sin aspavientos. Si su portafolio confirma lo que imagino, hablaríamos de un proyecto con pago real y con posibilidad de más trabajo después». La media hora terminó cuando llegó una camioneta negra conducida por un hombre joven, con cara de haber salido corriendo desde donde estuviera, cuando recibió la llamada. «Señor Montaño», dijo el joven, con una mezcla de alivio y susto. «Ya me tenía preocupado». Gerardo le dio una palmada en el hombro. «Estoy bien, Luis, gracias a esta señora». Luis miró a Valentina, luego a la maleta, luego al vientre. Su cara no reveló nada, pero sí procesó rápido. Gerardo se levantó, se arregló el saco, se volvió hacia Valentina. «¿Tiene una tarjeta?», preguntó. «No», respondió Valentina. «Las mandé a hacer y llegaron justo cuando todo se complicó. Están en una caja en algún lado». Gerardo sacó del bolsillo interior del saco, donde los asaltantes no habían llegado, una tarjeta de presentación. «Llámeme esta tarde», dijo. «Si me manda 3 trabajos que haya diseñado, lo miro esta noche y mañana le digo si seguimos platicando». Valentina tomó la tarjeta. Era de papel grueso, color hueso, con el nombre en relieve. Gerardo Montaño Villanueva. Grupo Montaño. Debajo, un número directo. «Gracias por la curación», dijo Gerardo. Valentina asintió. El carro arrancó. Valentina se quedó parada en la banqueta con la tarjeta en la mano, y el café a medio tomar, y la maleta entre los pies. Pensó que esto podía ser muchas cosas. Una amabilidad que no iba a ningún lado, una propuesta que se evaporaría antes de que colgara el teléfono,
Una situación que se convertiría en algo complicado de formas que no quería imaginar. Pero también podía ser trabajo real. Y trabajo real era lo que necesitaba más que cualquier otra cosa. Esa tarde, desde el cuarto del hotel con el ventilador ruidoso, abrió la computadora y pasó 2 horas organizando los mejores trabajos de su portafolio. Escogió 3 proyectos distintos que mostraban cosas distintas. Un sistema de identidad para una cafetería en La Condesa, la papelería completa para un consultorio médico en Polanco y el rediseño de la imagen de una revista cultural independiente en la que había trabajado el año anterior al de la enfermedad de Rodrigo. Los organizó en un PDF limpio, sin adornos innecesarios, dejando que el trabajo hablara solo, que era como Rodrigo siempre le había dicho que debía presentarse. Llamó al número de la tarjeta a las 5 de la tarde. Gerardo contestó al segundo tono. «Le mando el PDF en este momento», dijo Valentina. Al fondo se escuchaba lo que podría ser una oficina o una casa grande. «Bien», dijo Gerardo. «Mañana a las 10, si puede venir a esta dirección, platicamos». La dirección era en Lomas de Chapultepec. Valentina fue en metro porque no había otra opción económica, con la mochila y su mejor blusa, que era una blusa azul marino que había comprado el año del matrimonio y que todavía le quedaba bien sobre el vientre, porque era de tela suelta. Llegó 10 minutos antes. Se quedó parada afuera de una puerta de hierro forjado en una calle arbolada, mirando el número de la casa 2 veces para confirmar que era el correcto. La casa era grande sin ser ostentosa, de los años 50, con jardín delantero bien cuidado y una bugambilia morada que cubría un muro completo. Luis, el mismo joven de la camioneta, la hizo pasar a una sala con libros en las paredes y muebles que eran viejos pero buenos, de esa clase de viejos que significa que nunca nadie los cambió porque no había necesidad. Gerardo la recibió de pie, con la curita en la frente y sin el saco, en mangas de camisa blanca. La hizo sentar. Había café en la mesa. Había su portafolio impreso en el escritorio. «Lo vi anoche», dijo. 3 veces. Sus trabajos tienen una característica que a mí me importa mucho en el diseño, que es que no se nota el esfuerzo. Cuando algo está bien diseñado, no ves el diseño, ves lo que el diseño quiere que veas. Sus 3 proyectos hacen eso. El hotel se llama La Casa del Pochote. Es un edificio del siglo XVIII en el centro histórico de Oaxaca que compré hace 5 años y que he ido rehabilitando con un arquitecto de allá. Tiene 12 cuartos, un patio central, una terraza con vista a la sierra. Quiero que sea un lugar que cuente una historia, no solo que venda noches de hotel. Necesito que alguien diseñe esa historia visualmente, desde el logo hasta la señalética, hasta la página web, hasta las tarjetas de bienvenida que el huésped encuentra en el cuarto. Valentina escuchó todo esto con la libreta sobre las rodillas y la pluma lista, tomando notas, haciendo preguntas concretas sobre paletas de color, sobre el tipo de huésped que Gerardo imaginaba, sobre los materiales disponibles en la región, sobre los plazos. Gerardo la observaba responder con esa misma atención de la banqueta. «¿Cuánto cobra?», preguntó cuando las preguntas terminaron. Valentina había pensado en esto la noche anterior. Dio una cifra que era justa, no rebajada por urgencia, ni inflada por el tamaño de la casa donde estaban sentados. Una cifra profesional. Gerardo asintió sin negociar. «Bien», dijo. «Le adelanto la mitad hoy para que empiece, la otra mitad cuando entreguemos. Hay una cosa más». Valentina esperó. El hotel tiene un departamento en la planta baja, que era del encargado anterior. Está vacío desde hace 3 meses. Si necesita un lugar donde estar mientras trabaja en este proyecto, puede usarlo. No es pago adicional, es una facilidad práctica, porque el trabajo va a requerir que viaje a Oaxaca al menos 2 veces para ver el espacio en persona. Si está en la ciudad desde antes, la logística es más simple. Valentina lo miró. «¿Por qué me está ayudando así?», preguntó. No lo dijo con desconfianza exactamente, pero sí con la precaución de alguien que ha aprendido que las cosas demasiado convenientes tienen un costo que no siempre se anuncia al principio. Gerardo no se ofendió. Puso las manos sobre la mesa. «Tengo 72 años», dijo. «Empecé a trabajar a los 16 porque mi padre murió y alguien tuvo que hacerlo. He tenido suerte y he tenido trabajo, y en algún momento del camino aprendí a distinguir a la gente que puede hacer las cosas de la gente que solo habla de hacerlas. Usted puede hacer las cosas. Lo vi en cómo me curó sin drama y en cómo hace preguntas. El departamento está vacío y el proyecto necesita a alguien con quien trabajarlo de cerca. No le estoy regalando nada. Le estoy ofreciendo condiciones que le permitan trabajar bien.
Si el trabajo sale bien, nos conviene a los dos. Si no sale bien, cada quien sigue su camino. Valentina pensó en el hotel de la colonia Doctores con el ventilador ruidoso. Pensó en los 3 meses de dinero que le quedaban. Pensó en el bebé que nacería en 2 meses si todo iba bien. De acuerdo, dijo. El departamento en Oaxaca era pequeño, pero tenía ventanas que daban al patio del hotel, donde había un árbol de pochote antiguo del que el lugar tomaba el nombre. Valentina llegó una semana después con su maleta de tela rayada y la mochila y la bolsa de plástico con los dibujos de Rodrigo y el rosario de su madre. La encargada del hotel, una mujer de mediana edad llamada Esperanza, la recibió con una eficiencia práctica que no era frialdad, sino la manera que tienen las personas trabajadoras de hacer que alguien se sienta bienvenido sin perder tiempo en ceremonias. El árbol del patio era lo primero que veía Valentina cada mañana. Lo segundo era la libreta donde había empezado a trazar ideas para la identidad del hotel. Trabajaba temprano, antes de que el calor se instalara, con café de olla que Esperanza dejaba en un termo afuera del departamento sin que nadie se lo pidiera, que fue otra de esas formas pequeñas en que la gente buena hace que el mundo sea menos difícil. Gerardo llegó a Oaxaca 15 días después. Revisó los primeros avances de diseño sentado en el patio, bajo el pochote, con los mismos zapatos de piel que necesitaban bola. Valentina los había presentado con el mismo criterio con que había armado el portafolio original, sin adornar el proceso, mostrando solo lo que ya funcionaba y siendo precisa sobre lo que todavía tenía preguntas. Gerardo pasó las hojas en silencio. Cuando llegó a la última, las volvió a ver desde el principio. Esto es lo que quería, dijo. Esto es exactamente lo que quería, y no sabía cómo pedirle a nadie que lo hiciera. Valentina no dijo nada. Tomó nota de los 2 comentarios concretos que Gerardo agregó, ambos razonables. Mientras trabajaba en el hotel, Valentina fue conociendo a la gente del edificio y del barrio. Fue conociendo a Oaxaca de una manera que no había conocido la Ciudad de México, que es una ciudad que puedes vivir décadas sin conocerla realmente, porque es demasiado grande para dejarse conocer. Oaxaca era a escala humana. La señora de los tlayudas en la esquina sabía su nombre a la segunda semana. El encuadernador de la calle Macedonio Alcalá, donde Valentina fue a buscar papel para muestras de la papelería del hotel, se convirtió en proveedor y en fuente de información sobre dónde conseguir materiales artesanales de la región que Valentina quería incorporar en el diseño. Fue el encuadernador, un hombre delgado de apellido Zárate que hablaba poco pero sabía mucho, quien la llevó al mercado de artesanas de Tlacolula un sábado de mañana. Valentina fue con su vientre de 8 meses y su libreta y la cámara del teléfono, buscando referencias visuales para el sistema de señalética del hotel, que quería que dialogara con las artesanías de la región, sin apropiárselas de manera superficial. Ahí encontró a doña Petra. Petra Jiménez Bautista, tejedora de 82 años en telar de cintura, de la comunidad de Teotitlán del Valle, con un puesto en el mercado de Tlacolula que llevaba ocupando desde antes de que la mayoría de los vendedores del mercado nacieran. Sus tapetes tenían diseños que eran lenguaje antes de ser ornamento, figuras geométricas que contaban historias de la cosmogonía zapoteca, con una precisión de siglos. Valentina se detuvo frente al puesto porque no pudo no detenerse. Los tapetes eran de una belleza que no pedía permiso. ¿Los hace usted?, preguntó. Doña Petra la miró de esa manera que tienen las personas muy mayores cuando evalúan a alguien, rápido y desde el fondo, sin los filtros que da la juventud. Sí, dijo, y mi hija, y mi nieta cuando no está en la secundaria. Valentina preguntó sobre los diseños, no con la curiosidad del turista que quiere una anécdota pintoresca, sino con la atención de alguien que quiere entender la gramática detrás de la forma. Doña Petra respondió despacio, con esa parsimonia de quien ha contado las mismas cosas muchas veces y ha aprendido a distinguir a quien de verdad escucha de quien solo espera que termines. Estuvieron hablando media hora. Al final, doña Petra preguntó para qué quería saber todo eso. Valentina le explicó el hotel, el proyecto, la idea de que la identidad visual del lugar dialogara con el diseño de la región. Doña Petra la escuchó. Luego dijo: hay personas que vienen a tomar lo que nosotros hacemos y lo usan sin entenderlo y sin decir de dónde viene. Usted no parece de esas. No quiero serlo, dijo Valentina. Por eso pregunto. Doña Petra asintió. Vuelva la semana que viene, dijo. Si quiere entender los diseños de verdad, yo le explico. No en media hora, en varias tardes. Valentina volvió. Volvió 4 veces antes de que el bebé llegara.
con la libreta y la cámara y la atención completa. Doña Petra le enseñó la lógica visual de los diseños zapotecos, los nombres en zapoteco de los elementos que los componían, la diferencia entre los diseños de Teotitlán y los de otras comunidades de la sierra. Le habló de lo que se perdía cuando alguien tomaba un diseño sin entender qué significaba, de la diferencia entre inspirarse y copiar, de cómo se podía hacer un trabajo honesto que reconociera la fuente sin apropiársela. Valentina escuchaba y apuntaba y preguntaba y volvía. En su libreta empezó a crecer un sistema visual para el hotel, que no era imitación de los tapetes de Teotitlán, sino conversación con ellos, que tomaba los principios geométricos y el principio de que el diseño puede ser lenguaje, y los aplicaba a la identidad del hotel con honestidad y con crédito explícito. Cuando le mostró los avances a doña Petra, la anciana los miró largo tiempo en silencio. «Está bien hecho», dijo por fin. «Se ve lo que viene de nosotros y se ve lo que es suyo. Eso es lo correcto». El bebé nació un lunes de mayo en el Hospital Civil de Oaxaca, con una lluvia de tarde que golpeaba los vidrios y con Esperanza en la sala de espera porque Valentina no había querido llamar a nadie de la familia, y Esperanza había dicho que ella se quedaba, simplemente, como un hecho sin discusión. Fue niño. Lloraba fuerte, con esa voz sin filtros de los recién nacidos. Valentina lo tuvo en el pecho, y lloró también. No de tristeza, sino de esa emoción sin nombre que pasa cuando algo que estuvo dentro durante meses, de repente está afuera, y es real, y tiene cara y tiene peso y tiene olor específico. Lo llamó Rodrigo. Rodrigo Valentín Reyes, el primero por su padre, el segundo porque era el nombre de la madre de Valentina que había muerto cuando ella era niña y que merecía seguir existiendo en algún lado, el tercero porque era el suyo y nadie se lo iba a borrar. Gerardo apareció al día siguiente en el hospital con flores de cempasúchil, porque dijo que eran las únicas flores que se sentían honestas. Valentina lo miró desde la cama con el niño en los brazos. Gerardo miró al bebé con una expresión que era mezcla de algo viejo y algo nuevo. «Mi esposa murió hace 10 años», dijo en voz baja. «Teníamos 3 hijos. El de la foto», señaló su teléfono donde había una foto de un niño con su misma forma de mandíbula. «Murió en un accidente cuando tenía 26. Los otros 2 están bien, están en sus vidas, pero uno aprende a cargar con lo que se fue. Rodrigo Valentín», leyó la tarjeta de identificación del hospital. Buen nombre. Los meses que siguieron fueron de trabajo y de aprender y de construir, que es como se construye todo lo que dura, despacio y con materiales reales. Valentina terminó el sistema de identidad del hotel con una completitud que fue más allá de lo que el contrato original pedía, porque el trabajo la había llevado a lugares que no había previsto y que no quiso dejar a medias. El logo tomaba un elemento geométrico de los tapetes de Teotitlán, con crédito explícito en todos los materiales del hotel y con un acuerdo que Valentina había gestionado con doña Petra para que su comunidad recibiera un porcentaje de las ventas de artesanías que el hotel vendería en una pequeña tienda del patio. Gerardo revisó la propuesta del acuerdo con la comunidad. La miró. «No me pidió permiso para esto», dijo. «No», respondió Valentina, «porque no es su permiso el que importaba. Si el acuerdo no le parece, hablamos». «Pero me parecía lo correcto». Gerardo dobló el papel despacio. «Me parece más que correcto», dijo. «Me parece exactamente lo que debía haber propuesto yo desde el principio». La inauguración del hotel fue en octubre, con el cielo de Oaxaca de esa claridad que tiene el otoño en la sierra. Vinieron periodistas de revistas de arquitectura y diseño, vinieron gente de la comunidad del barrio, vino doña Petra con su hija y su nieta, que miraron los tapetes colgados en las paredes del hotel, con sus nombres en las cédulas junto a los de la comunidad, y la nieta, que tenía 11 años y se llamaba Lucía, preguntó en voz alta quién había diseñado las letras del cartel de la entrada porque le gustaban mucho. «Valentina», dijo alguien. «La señora Valentina». Lucía la buscó entre la gente. Valentina estaba junto al árbol del pochote con Rodrigo Valentín en brazos, que tenía 5 meses y miraba las luces del patio con la concentración de quien todavía está aprendiendo qué es el mundo. Lucía se acercó y preguntó si podía aprender a hacer letras así. Valentina la miró. Le tomó tiempo para responder porque la pregunta le había llegado de un lugar que no esperaba. «Sí», dijo. «Si vienes, yo te enseño». Doña Petra, que había escuchado desde 2 pasos atrás, hizo algo que podría ser una sonrisa, lo más cercano a eso que hacía en público, que no era mucho. Consuelo apareció 6 semanas después de la inauguración.
Valentina se enteró porque Diego llamó para decirle que Consuelo había visto una nota en una revista de diseño sobre el hotel y había preguntado si era la misma Valentina. Diego llamó con esa manera suya de llamar cuando quiere participar de algo bueno sin haber participado de nada difícil, con esa alegría de hermano tardío que no termina de cuadrar con la ausencia anterior. Valentina habló con él un rato. Le contó de Rodrigo Valentín. Diego dijo que quería conocerlo. Valentina dijo que sí, cuando quieras, con la calma de quien ya sabe que el amor fraternal tiene sus ritmos y que forzarlos no sirve de nada. De Consuelo no dijo nada porque no había nada que decir. Gerardo, en los meses del proyecto, se había convertido en algo que Valentina no sabía bien cómo nombrar. No era figura paterna, porque Valentina no necesitaba eso, y Gerardo no lo ofrecía. Era algo más parecido a lo que sucede cuando dos personas que han perdido cosas importantes se reconocen mutuamente sin hacer drama de ese reconocimiento. Se tomaban café una vez por semana cuando Gerardo estaba en Oaxaca, y hablaban de trabajo y de libros, que era una afición que los dos tenían, y que habían descubierto comparando lo que llevaban en los bolsos el día que se conocieron. Él, una novela de Juan Rulfo con el lomo reventado de tanto abrirlo. Ella, un libro de poemas de Rosario Castellanos con anotaciones al margen en letra menuda. Un martes de noviembre, Gerardo llegó a su café semanal con una expresión diferente. Valentina lo notó antes de que él dijera nada porque había aprendido a leer sus silencios, que eran silencios con peso propio. Mi hijo mayor, dijo Gerardo, el que maneja la distribuidora, tiene un proyecto nuevo. Una línea de hoteles pequeños en ciudades del interior del país. Quiere que sean hoteles con identidad de lugar. No cadena, no franquicia. Ha visto lo que hicimos aquí y quiere replicar el modelo, no copiar el diseño sino el proceso, la idea de que el diseño venga de conocer el lugar de verdad. Me preguntó si usted querría ser la directora de diseño del proyecto. Valentina lo miró. No es una propuesta mía, dijo Gerardo. Es de Alejandro y es de la empresa. Tiene un sueldo fijo, un equipo, viajes. Tiene también la implicación de que tendría que tomar decisiones que actualmente no toma nadie, porque Alejandro no sabe de diseño, y lo sabe. Valentina miró el patio del hotel, el pochote, los tapetes en las paredes, la tienda pequeña donde doña Petra había ido a sentarse un rato a tejer, mientras esperaba a que su nieta saliera de la escuela. ¿Usted qué piensa?, preguntó. Gerardo tomó su café. Pienso que usted llegó a una banqueta con una maleta y un bebé por nacer, y construyó algo que no existía con las herramientas que tenía. Pienso que eso es más calificación para dirigir un proyecto que cualquier cosa que venga en un currículum. Y pienso que lo que hizo aquí, el acuerdo con Teotitlán, la manera de trabajar con doña Petra, la honestidad de no tomar lo que no le pertenecía, eso es exactamente lo que ese proyecto necesita que alguien haga en cada lugar al que vayan. Valentina pensó en Rodrigo, en el marido muerto, en cómo él siempre había dicho que el talento que no se usaba era el único desperdicio real. Pensó en Rodrigo Valentín dormido en el departamento del hotel con Esperanza, que se había convertido en algo parecido a la abuela que el niño no tenía. Pensó en doña Petra y en Lucía, que venía los sábados a que Valentina le enseñara tipografía con los materiales más básicos disponibles, y que aprendía con esa velocidad que tiene la gente cuando algo les importa de verdad. Pensó en la banqueta de la calle Chimalpopoca, y en el hombre de saco gris sentado junto a una bolsa de basura con un corte en la frente y los ojos tranquilos. Sí, dijo. Cuénteme los detalles. Años después, cuando Lucía Jiménez Bautista, nieta de doña Petra, terminó la carrera de diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Oaxaca, lo hizo con una beca que llevaba el nombre de Rodrigo Reyes, que era el nombre del marido muerto de la mujer, que le había enseñado tipografía los sábados cuando tenía 11 años, y que había sido la primera persona fuera de su familia que le dijo que sus manos tenían inteligencia propia. En su tesis, Lucía documentó el sistema visual de la Casa del Pochote como modelo de diseño colaborativo con comunidades artesanas, el primero de 8 proyectos similares en distintas ciudades del país que llevaban la misma firma, Valentina Reyes, directora de diseño. Cuando Rodrigo Valentín creció lo suficiente para hacer preguntas, le preguntó a su madre cómo había empezado todo. Valentina pensó en cómo contar eso, pensó en las partes que tenía sentido contar y en las que necesitaban más tiempo para entenderse. Tu papá me enseñó a cuidar a las personas, dijo, y eso un día me sirvió para cuidar a un señor que estaba solo en una banqueta. Y ese señor me dio trabajo porque necesitaba a alguien que trabajara bien. Y yo trabajé bien porque no tenía otra opción.
Y de ahí vinieron todas las demás cosas. Rodrigo Valentín procesó eso con la seriedad de los niños que quieren entender de verdad. ¿Y el señor de la banqueta?, preguntó. Gerardo, dijo Valentina. Sigue aquí. Viene los martes a tomar café. ¿Es tu amigo? Valentina pensó en cómo responder eso también. Es la persona que estaba en el lugar correcto en el momento en que los dos nos necesitábamos, dijo. Eso es a veces más importante que cualquier otra cosa. El hotel seguía en el centro histórico de Oaxaca. Tenía las mismas paredes del siglo XVIII y el mismo pochote en el patio y los mismos tapetes de Teotitlán con sus cédulas y sus nombres y sus historias. En el departamento de la planta baja vivía ahora una familia joven de la ciudad que lo rentaba y que a veces preguntaba a Esperanza sobre la historia del lugar, porque había algo en él que se sentía más habitado que los otros hoteles, más real, como si las paredes recordaran que alguien había trabajado ahí con la atención de quien sabe que lo que hace importa. Esperanza les contaba la historia siempre de la misma manera. Había una señora que llegó de la Ciudad de México con una maleta y un bebé por nacer, y sin nada más que su trabajo. Y había un señor que llegó del susto de un asalto con las manos vacías y los ojos tranquilos. Y los dos se encontraron en una banqueta, y los dos tenían lo que el otro necesitaba, aunque ninguno lo sabía todavía. Y de ahí viene todo esto. Eso es lo que decía Esperanza, que de ahí venía todo. Y era verdad.